El Señor le bendiga. Es un gusto que continuemos nuestro estudio en el libro de los Hechos. Este día vamos a ver la clase número 10, que comprende el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Si nosotros recordamos bien, habían eh, propósitos específicos definidos por los cuales se realizaban estos viajes. Y precisamente en este tercer viaje misionero era, o al menos tenía ese propósito de poder alentar, animar a los líderes. ¿Será acaso que los líderes necesitan estar siendo motivados, estar siendo eh, animados? Por supuesto que sí, de la misma manera como una persona común y corriente tiene altibajos, tiene situaciones que puedan afectarle sus emociones y como consecuencia puede afectarle su vida espiritual. Y es por eso que cobra importancia la labor de discipulado, la labor de seguimiento, la labor de poder animar al equipo que está cerca trabajando, de ese líder, de ese ministro que está haciendo de apoyo para la obra que Dios les ha encomendado. Este día vamos a hacer un breve recorrido con relación a este tercer viaje misionero del apóstol Pablo, en el cual se dan algunos eventos que vamos a ver así de forma eh, eh, general. Apreciamos nosotros en esta imagen, en esta pantalla, dos cosas que son muy importantes. Primero, la ruta a la cual él recorría lo hacía de una forma ordenada y por el mismo orden de los demás viajes, de la misma manera. No era de que iba a empezar en Antioquía y luego se iba tras Amatrocia y luego regresaba a Derbe o a Iconio, sino que tenía una secuencia lógica. Según convenía para el propio viaje y sin alterar el orden para no mostrar también favoritismo. También se nos menciona que algo importante de ese tercer viaje misionero del apóstol Pablo fue fortaleciendo a todos los discípulos. Los discípulos necesitaban ser animados y fortalecidos y es deber de los ministros dirigirlos a Cristo, que esa situación temporal de desánimo, que esa situación o adversidad que enfrenta es algo temporal y que lo más conveniente es poder refugiarnos en Cristo, cuya fuerza se perfecciona y demuestra toda la excelencia de su poder en nuestra debilidad, como lo dice la misma Escritura. Luego tenemos el comienzo en Hechos capítulo 18, versículo 23. Pablo da inicio a su tercer viaje con una gira por las regiones de Galacia y Frigia. Luego llegó a Éfeso, donde permaneció casi 3 años ahí. Y también sus acompañantes o el equipo que estaba cerca de él era Timoteo, Erasto, Gallo, Aristarco y posiblemente Tito. En Apolo se une también a los cristianos. ¿Quién era Apolo? Se nos menciona que de Apolo era un hombre muy eh, versado en las escrituras, tenía mucho conocimiento teológico. Lucas informa que mientras Pablo recorría Galacia y Frigia, Apolo, natural de Alejandría, dice que una de las características de este hombre que era elocuente, es decir, no dormía nadie durante su predicación y era poderoso en las escrituras, tenía mucho conocimiento, pero había un detalle, le faltaba algo que era muy importante y era el conocimiento del Espíritu, dejarse guiar por el Espíritu, y esa fue la labor que Aquila y Priscila hicieron para poder ponerlo aparte y poder instruirlo en esa área. Predicaba en Éfeso y Corinto, su nombre en forma abreviada era Apolonio, era Apolo, era el nombre abreviado de Apolonio. Al parecer, Apolos llegó a Éfeso siendo cristiano, pero sin conocer todo lo relacionado con el Evangelio. También debe notarse que aquí, que Apolos y los 12 hombres de Éfeso eran discípulos de Juan el Bautista. Priscila y Aquila lo que hicieron fue, como mencioné, tomarlo aparte, lo sacaron, lo llamaron y le expusieron con mayor exactitud el camino de Dios.
Si arriba dice que era versado en las escrituras, entonces ¿cómo es que lo guiaron al camino correcto, a la exactitud del el camino de Dios en el área espiritual? En el sentido de que él tenía mucho conocimiento de la palabra, era muy versado en la escritura, pero le faltaba algo, poder darle espacio a la manifestación del Espíritu de Dios. No se menciona si Apolo recibió o no el Espíritu Santo y fue bautizado después de recibir más instrucción. Luego llega Pablo a Éfeso. Ahí permaneció, como mencionamos, por casi 3 años. Éfeso fue la capital administrativa de la provincia romana de Asia. Era una ciudad rica y populosa y una de las más importantes del mundo de la época. El famoso templo de Artemisa que podemos apreciar en estos momentos, o el templo de Diana en latín, estaba ubicado cerca de Éfeso y fue conocido esto como una de las 7 maravillas del mundo. Aunque la adoración a Diana puede no haber incluido prostitución o inmoralidad, contribuyó esta adoración al crecimiento de la superstición, promovió el ocultismo y el cultivo de la magia. Éfeso era famoso también por los encantamientos y magias llamadas escritos efesinos. Aquí podemos nosotros apreciar, por supuesto que esa es una imagen del templo de Diana. A Éfeso vino Pablo mientras Apolo estaba en Corinto, ya lo mencionamos, ahí halló a ciertos discípulos y vemos cómo fue que los discípulos, bueno, creían en el Hijo de Dios, pero Pablo les pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos confesaron su ignorancia en esta materia y les dice, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pablo les pregunta qué bautizo habían recibido. Ellos respondieron haber recibido el bautismo de Juan. Y aquí es donde Pablo les explica el verdadero significado del bautismo de Juan, que era conectado al arrepentimiento, como decía Juan, que a generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Que se debían arrepentir y convertidos para que pudieran venir tiempos de refrigerio, ¿verdad? Entonces, pero apuntaba hacia la fe en aquel que había de venir después de Juan. Ellos agradecieron la enseñanza de Pablo y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y es aquí donde Pablo les confiere los dones extraordinarios del Espíritu Santo. ¿De qué manera? A través de la imposición de las manos, recibieron el espíritu de profecía a fin de poder entender los misterios del reino de Dios y el don de lenguas para poder predicarle a otras naciones. Pablo, al abandonar la sinagoga, se traslada a la escuela de un filósofo llamado Tirano. No es que estaba abandonando la sinagoga, sino que tenía mayor oportunidad de poder hacerlo en ese lugar porque lo hacía desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, probablemente un salón de conferencias conectado a un gimnasio usado por gramáticos, poetas y filósofos. Y el mensaje de Pablo fue también respaldado por milagros extraordinarios. Pero, ¿qué sucedió durante la estadía de Pablo en Éfeso? Pablo se mete en una perturbación del orden público a cargo de idólatras de Éfeso por haber predicado contra los ídolos. Pensaba salir de ahí precisamente con destino a Jerusalén y otros lugares. Sin embargo, puso en su espíritu recorrer las provincias a fin de consolidarlas. Al hacer estos planes, lo que hace es envía a Macedonia a Timoteo y a Erasto, y él se quedó justamente allí en Asia. Así fue como le sorprendió el disturbio, no muy pequeño, porque pasaron alrededor de 2 horas gritando. Este también al que se refiere Lucas. El disturbio fue promovido por un platero llamado Demetrio. Y hay algo que me llama mucho la atención, que menciona en un comentarista que ahí también habían reunido muchas personas, pero que las personas que estaban en ese lugar ni siquiera sabían por qué era el alboroto, pero ahí estaban. Entonces, esto me hacía recordar, gracias a Dios que los salvadoreños no somos así, ¿verdad? He podido ver
Cuando hay un accidente, por ejemplo, se hace un tráfico terrible, pero a veces no es porque el vehículo esté obstaculizando, el vehículo accidentado esté obstaculizando el paso, sino que el tráfico se hace porque un montón de curiosos pasamos por ahí despacio queriendo ver qué ha pasado. Y ni siquiera nos bajamos a ayudar, sino que queremos saber qué fue lo que pasó. Entonces me llamaba mucho la atención y me daba gracias saber de que mucha gente ni siquiera sabía por qué era el alboroto, pero ahí estaba presente. Entonces, este disturbio fue promovido por un platero llamado Demetrio y fabricaba pequeñas reproducciones del templo de Diana. Eso es lo que hacía, reproducciones pequeñas, como quien dice ahora un souvenir. Y lo que hacía es, fabricaba pequeñas reproducciones del templo y vio en la prédica de Pablo su ruina, iba a quebrar su negocio. Adicional, el templo famoso y el gran honor de la diosa Diana se vendría al suelo. Entonces quedarán desacreditados los plateros y será estimada en nada el templo de Diana. La verdad de lo que Pablo predicaba resultaba el motivo primordial del enojo de los plateros, ya que el negocio no iba a ser próspero. Todos los plateros prorrumpieron en gritos de aclamación a Diana. La ciudad se llenó de confusión, pues la gente no sabía el motivo del alboroto, pero sí tenían la información que Pablo y sus compañeros eran culpables y que este asunto debía ventilarse en el gran teatro de la ciudad. Las enojadas turbas se llevaron por delante a Gallo y Aristarco y fue muy prudente la actitud no solo de los creyentes de Éfeso, sino de algunos amigos que Pablo tenía entre las autoridades al persuadirle que no se fuera a asomar por el pueblo. Hicieron bien en detenerle, pues es muy probable que las turbas le hubieran linchado al enterarse de que él era el principal predicador contra la diosa Diana de los Efesios. Luego, en su recorrido de Macedonia a Grecia, después de ese alboroto, se fue a la ciudad y llamó a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazados, se despidió y salió para ir también a Macedonia. Algunos hermanos acompañaron a Pablo, evidentemente ellos eran representantes de las diversas iglesias elegidos para llevar las colectas pertinentes a la iglesia de Jerusalén. Luego vemos la visita de Pablo a Troas. Pablo también anunció un extenso discurso a los discípulos que se habían reunido y prolongó el diálogo, se extendió hasta la medianoche. Habían muchas lámparas que brindaban suficiente luz para la sala. Quizás el calor de las lámparas, la luz, lo que produjo fue, y el prolongado discurso contribuyeron para que Eutico, un joven que se había sentado en la ventana, se durmiera profundamente y lo que sucedió fue la caída desde el tercer piso, que fue fatal para él. Pablo le restauró la vida y fueron consolados porque creían todos que estaba muerto. Cuando regresaron a la habitación, Pablo partió y comió el pan. Y aún después de esto, sus enseñanzas hasta el amanecer hizo vigilia. Al romper el alba, salió. Y luego, desde Troas hasta Mileto. Debido a que ahora Lucas estaba con Pablo, se puede seguir su viaje día tras día y paso a paso. Azón estaba a unos 30 kilómetros aproximadamente de Troas por tierra y a 45 kilómetros por mar. Pero pareciera ser que el apóstol Pablo quería aprovechar la soledad y el largo camino para poder meditar la situación que había encontrado o que podía enfrentarse. Pablo y sus compañeros se separaron y mientras ellos hicieron el viaje a Azón por barco, Pablo lo hizo por tierra. Una vez en Azón, juntos ahora todo el equipo navegaron hasta Mitilene. Al día siguiente ellos navegaron y enfrente de la isla de Quío, luego a la de Samos y finalmente a Mileto, a unos 45 kilómetros aproximadamente de Éfeso. Si nosotros quisiéramos trasladarlo a nuestra distancia, podemos decir que de San Salvador a Santa Ana.
Pablo pasó de largo a Éfeso no queriendo detenerse ahí, pues quería llegar a Jerusalén para el día del Pentecostés. Luego se da la despedida de los ancianos de Éfeso. Pablo comienza defendiendo su ministerio al recordarles a ellos cómo se había comportado todo el tiempo desde el primer día que llegó a Asia. También Pablo afirmó a los ancianos que él servía al Señor con humildad por su interés genuino a la gente. Pasó a describir su ministerio en Éfeso y a continuación Pablo también comenta sobre su viaje a Jerusalén. Él estaba dispuesto a dar su vida con tal de cumplir la misión recibida. Aquí vemos una convicción del apóstol Pablo de no importar y de no escatimar los esfuerzos para poder llevar a cabo su tarea que Dios le había encomendado. También estaba dispuesto a dar su vida para cumplir la misión del Señor, la de dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios a todos los hombres. En este caso, él debía hacerlo en Jerusalén. También tenía la certeza de que sus oyentes nunca volverían a ver su rostro. Había usado también su ministerio con eficiencia del anunciar todo el consejo de Dios. Aquí vemos la responsabilidad de los líderes que era apacentar, literalmente pastorear la iglesia del Señor. Y los versículos 37 y 38 describen el profundo amor y respeto que los ancianos tenían por el apóstol. Les era difícil dejarlo partir. Como dice el mismo apóstol Pablo, me es necesario para el ministerio. Sin embargo, sabemos que todos nosotros tenemos una fecha de caducidad. Ninguno de nosotros puede decir, yo voy a estar tanto tiempo en el ministerio, durante todos estos 20 años restantes voy a estar dando clases de teología en el colegio de teología en el cual sirvo. Esto es sin duda alguna como una ley en la vida. Tenemos un tiempo de caducidad, tenemos un tiempo en el cual Dios nos permite servir, pero hay momentos en los cuales también tenemos que reunirnos con el Señor, podemos recibir un llamamiento diferente, podemos recibir una encomienda, un llamamiento a alguna obra y es importante que nosotros seamos sensibles a la voz de Dios para poder atender ese llamado que Dios nos ha hecho. Y finalmente, rumbo a Jerusalén, el mar abierto en Patara y Tiro requería una nave mayor que el barco costero que Pablo había alquilado para sus viajes anteriores. Encontró una nave mercante con carga para Tiro, una nave de mercaderes que hacía la travesía directamente hasta la costa fenicia. Al llegar a Tiro, Pablo fue a visitar a los cristianos del lugar. Después de orar juntos en la playa, tuvo lugar otra despedida semejante a la de Mileto. El viaje de Pablo continuó desde Tiro a Tolemaida y luego a Cesarea. Los versículos 10 al 11 nos enseñan que Ágabo dramatizó el mensaje profético atándose las manos y los pies con el cinto de Pablo. Entonces ahí él interpretó ese símbolo que Pablo sería atado así por los judíos en Jerusalén y entregado también a los gentiles o dirigentes romanos. Y sus amigos quisieron convencerlo a él de de que desistiera del viaje, pero Pablo estaba convencido de ir. Acompañado por algunos hermanos de Cesarea, Pablo continuó hacia Jerusalén, dado que el viaje era a unos 100 kilómetros, o sea, más de un día de viaje. Probablemente el grupo pasó la noche en cierta aldea donde vivía Naso. Por quinta vez, Pablo visita Jerusalén después de su conversión y pronto va a comenzar va a comenzar aquí en Jerusalén su largo cautiverio de algo más de 4 años. Aparentemente los temores de Pablo fueron aliviados cuando llegó él a Jerusalén y fue recibido con alegría por los cristianos ahí. Así concluiría el tercer viaje misionero, el apóstol Pablo. ¿Qué podemos apreciar nosotros de todos estos acontecimientos, de todos estos lugares, de toda esa congregación, de todos esos líderes que él fortaleció, de la obra que llevó a cabo por el mandato del Señor?
Los acontecimientos que vivió el apóstol Pablo y su equipo misionero también nos deben motivar a nosotros a cumplir nuestra misión, no importando las adversidades que puedan presentarnos. La tarea fue empezada, pero no completada. Y somos los hijos de Dios, usted y yo, quienes debemos asumir la responsabilidad para llevar el mensaje de la salvación a todo el mundo. Es decir, que la asignación que hemos recibido de parte de Dios debemos llevarla a cabo. Pero también es importante que actividades que compromisos que también nosotros tenemos, podamos cumplirlos de una forma responsable. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos decir, yo no falto a mis servicios el día domingo y está muy bien que, no lo, que seamos responsables. Pero ¿qué sucede en nuestro lugar de trabajo? Soy muy responsable en el ministerio, pero llego tarde todos los días a mi trabajo. ¿Qué es más importante? Tener una constancia, tener una fidelidad en la iglesia o puedo fallarle allá donde yo trabajo. Una cosa se complementa con la otra, porque allá en mi trabajo a lo mejor no hay creyentes y ahí me toca dar testimonio de que soy seguidora de Cristo. Entonces también tengo que ser responsable con mis compromisos, porque la escritura me enseña a mí que yo debo de trabajar y hacer las cosas como para el Señor y no para los hombres. Entonces ahí se complementa y ahí podemos entender nosotros que todo lo que el apóstol Pablo vivió nos ayuda para bien y que también nos permita a nosotros completar la tarea que Dios nos ha encomendado, no dejarla a medias, no caducarlas, no decir, ay, yo ya no sigo porque no me gusta, porque no me hablo con el otro, porque me cae mal tal persona, me hizo este desprecio, sino que saber que Dios nos ha llamado y que Él es fiel para poder sostener nuestro ministerio, para poder proveernos los recursos, para poder solventar aquello que pudiera parecer un enredo en nuestra vida. Dios puede encargarse de eso. Así que quiero mencionarles que Dios nos ha encargado responsabilidades en la obra de Él y es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, seguidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios, serle fiel a Él. Confiar en que Dios tiene todo bajo cuidado, bajo control y que Él se va a encargar de nuestras necesidades y nosotros nos encargamos de su obra. Gracias por haberme acompañado y les espero la próxima semana para continuar nuestro estudio del libro de los Hechos. Dios me lo bendiga.